anterior sesión, la guerra del Chaco tenía ciertas características importantes que se podían ver en la disputa. Por ejemplo, alguna de sus características era que era un vasto territorio enorme de 290 kilómetros cuadrados y solamente tenía 70,000 habitantes. Y aquí podemos ver el territorio que se hacía disputa, ¿no? Que estaban entre Tres Ríos, el Pilcomayo, el Parapetí y el río Paraguay, ¿no? Estos tres ríos eran los que estaban alrededor del Chaco. Las condiciones del Chaco en sí, los que tal vez hay chaqueños en la sala, son bastante difíciles, ¿no? Porque el calor es muy fuerte, el terreno es árido, en fin, a pesar de estar rodeado de ríos, ¿no? Como habíamos mencionado, el conflicto inició por la toma del Fortín Vanguardia y esto ha marcado el hito de todo el problema que hemos tenido. Hay un antecedente de diplomacia para poder subsanar este problema, el que ganamos, pero luego se vino la inminente guerra por razones políticas. Dentro de nuestro repaso tenemos que teníamos diferentes tipos de fortines construidos dentro del lugar. Voy a tratar de ilustrar esta idea con un mapa. Bien, la franja roja es lo que ha sido reclamado por el Paraguay. Bueno, hasta lo recuperado por el Paraguay. Hasta lo recupera, perdón, por Bolivia. En esta otra imagen se puede ver de forma diferente. Lo reclamado por Bolivia, pues era toda la franja roja que vemos en la pantalla ahorita, ¿no? Toda esta franja roja era lo que estábamos pidiendo según la Real Audiencia de Charcas, que estábamos manteniendo aún ese tratado, ¿verdad? Esa conformación. Y Paraguay, por su parte, tenía toda la franja negra lo que quería reclamar Paraguay, ¿no? Esa era la disputa. Y aquí vemos también los fortines que tenía Paraguay y que tenía Bolivia. Los verdes son de Bolivia, los rojos son de Paraguay. Hasta entonces, si se dan cuenta, Paraguay desde su capital de Asunción había avanzado bastante. Y donde se origina el problema es en esta segunda parte de nuestra historia, va a ser Boquerón, aparte de que inició con el Fortín Vanguardia, ya cuando se empiezan las eh, donde empieza a desarrollarse la guerra, ya la conquista va a ser en torno a Boquerón, ¿no? Volvemos. Bien, en la penetración boliviana, o sea, como hemos visto, llegaba hasta el Pilcomayo con los fortines bolivianos, que era Vallivian, Linares y Magariños. Estaba francamente despoblado y ya el presidente Salamanca lo había visto, ¿no? Que necesitaban hacerse mayor presencia eh, poblacional en este sector. Para esto solicitó 500,000 de pesos bolivianos para poblar este lugar, fortalecerlo con la milicia, en fin. Y esto fue lo que se consideró como una afrenta, ¿no? Al Paraguay, porque ya lo empezaron a ver como una especie de agresión. Los datos que podemos revisar dentro de la Guerra del Chaco gira en torno a la presidencia de Salamanca, quien asumió al poder después de problemas económicos y políticos que tuvimos. Si ustedes recuerdan, como habíamos repasado, la salida de Siles, la violenta salida de Siles, la gran problemática y confusión que se vivía en ese momento fue lo que llevó a Salamanca al poder. La única idea que estaba consensuada entre partidos políticos. Entonces, la población también estaba unida con esta idea.
Otro factor que ya influía para esta época, que estamos hablando de 1931, es la depresión de 1929. Ya sentíamos la baja de los valores en la minería y que afectaba a todo el país. Como decíamos, éramos un país principalmente minero. Y en esta época, alrededor de 2,5 millones de habitantes es que se contemplaba nuestra nación. De esto teníamos serios problemas de integración y más del 80% de la población era campesina, ¿no? Otro factor importante en el análisis de nuestra derrota podría ser la distancia por la que teníamos que pasar para poder llegar hasta el Chaco boliviano, ¿no? Porque mayormente se traía a las personas desde lugares distantes, ya sea el campo o La Paz, ¿no? Imagínense todo el territorio que se tenía que atravesar para llegar hasta el Chaco. Dice los textos que era alrededor de 2 semanas de viaje. Y en el caso del Oriente, que pues ni siquiera había una buena conexión caminera, ¿no? Y bueno, y muchos de los que se llevaban a estos sitios eran obligados. Los conflictos fronterizos con el Paraguay, la crisis económica mundial y el aumento de la tensión política interna y externa amenazaban la estabilidad de Bolivia. En 1928, la disputa fronteriza con el Paraguay se intensificó con la toma del Fortín Vanguardia y empieza la lucha, como habíamos mencionado. Después de todas las mediaciones diplomáticas, ya por las acciones de Salamanca, ¿no? Por todo lo que se prestó, y etcétera, empieza la guerra del Chaco. Para hablar acerca de cómo empezó la guerra del Chaco es importante. eh, Audios, por favor. Profesora Lidia, su audio. Gracias. Ya. Para ver los móviles de la guerra del Chaco es importante eh, repensar, ¿no? Que existían ciertos intereses de por medio, y entre ellos la pugna de empresas petroleras. Se consideraba que existía reservas petrolíferas en ese sector y que en realidad tenía que ver con eso el problema. Además de esto, habían empresas que estaban trabajando en diferentes países, como en la nuestra, la Standard Oil, y en Paraguay, la Royal Dutch. Aparte de esto, también Argentina tenía intereses de exportación de sus propios hidrocarburos, y toda esta situación llegaba a la conclusión de que, por un lado, la Royal Dutch estaba contribuyendo a que se perjudicara a la empresa que estaba teniendo la sede en Bolivia, y que de cierta forma el aliado era Argentina para poder favorecerse a través de esto eh, en contra de esta otra empresa, ¿no? Audio, porfa. Ya. Otra de los motivos podría considerarse que las autoridades tenían la intención de buscar salida al Océano Pacífico a través del río Paraguay por el océano Atlántico, ¿no? De conseguir esa salida. También se consideraba que había una especie de subestimación hacia el gobierno paraguayo por su condición de país pequeño, etcétera, ¿no? Eh, Lo que sorprende en torno a esta hipótesis es que las operaciones militares se hayan llevado a cabo en la región del río Pilcomayo. Bien, otro de los intereses que se pueden observar son los análisis de Robert Brockman, que consideraba que el petróleo influyó, pero no que era una causa fundamental en todo esto, ¿no? Se sugiere además que Chile podría haber promovido el conflicto, que Argentina también hubiese apoyado al Paraguay, y otras hipótesis afirman de que el asunto fue un asunto fortuito, ¿no? Que después se desarrolló por intereses, otro tipo de intereses. Bueno,
dentro de los antecedentes de conflictos territoriales que tuvimos en el Chaco. Audio, porfa. A ver, vamos a revisar. Janet. Janet, porfa. Ya está bien, listo. Bien, dentro de los antecedentes del conflicto tenemos la soberanía jurídica, la demarcación que no estaba bien consensuada ni definida. Nosotros manteníamos la certificación de la audiencia de Charcas, pero también Paraguay tenía ciertos acuerdos limítrofes que no fueron ratificados, ¿no? Entonces, como no fue ratificado, estaba en una situación ambivalente. Otros tratados que se observan en este periodo de la historia son los de 1879, donde se divide el Chaco en el paralelo 22, en el 1887, Isaac Tamayo Domingo Aceval dividió el Chaco en tres, y en 1894 las negociaciones de Telmo y Sosúa Benítez, se trazó una línea perpendicular al noreste, ¿no? Otro tratado diplomático, otro tratado problemático está en el que está suscrito en Buenos Aires, donde se aferra a las provincias de Cordillera y Chiquitos y Acero en Chuquisaca, ¿no? Y por último, en 1913, Ricardo Mujía logró la caducidad del tratado. ¿Ya encontrado? Sí, ya. Leonor, Carlos, por favor, audio. Leonor. Continuamos, Licia, si no, ya hemos entrado tarde y media, ¿a qué hora vamos a terminar? Por favor, déjenlos que, elimínenlos. Yo no soy anfitriona. Bueno, seguimos. La llegada del doctor Daniel Salamanca asumió con un amplio respaldo, y habíamos visto eso, ¿verdad? Las diferencias de opinión de los miembros del Partido Radical abrogaron por fin a los preparativos bélicos, ¿no? Esto también contribuyó de cierta manera. El distanciamiento de los partidos tradicionales, ¿no? El descontento que había en torno a Daniel Salamanca hizo que otros grupos se conformaran en contra de Daniel Salamanca. Ya dentro del enfoque y controversia tenemos que Salamanca inicialmente formó un gabinete exclusivo para su partido y estaba en contra de los comunistas, ¿no? Aparte, los partidos tradicionales se unieron para hacer coaliciones en contra de las medidas del gobierno, que, como habíamos mencionado, Salamanca gobernaba con mano dura, sin contemplaciones a la represión. Aquí también resaltan las contradicciones del ejército. Algo muy importante que se puede diferenciar de nuestro gobierno en relación al gobierno del Paraguay es que ellos mantuvieron una sola dirección militar. En cambio, nosotros, por nuestras condiciones sociopolíticas y el periodo de la historia en el que estábamos llevando, tuvimos diferentes líderes militares, ¿no? En alguna parte de la historia veremos cómo Hans Kuhn vuelve al gobierno después de haber sido sacado por la muchedumbre en el gobierno de Siles, ¿no? A principios del siglo XX, el ejército boliviano implementó llamativas y sorprendentes innovaciones respaldadas por diversos gobiernos durante las 3 primeras décadas del siglo. La formación del colegio militar, la escuela de clases y la escuela de guerra eran carácter rígido y prusiano con una fuerte influencia del general Hernán Kuhn. Se dice mucho del general Kuhn que era un general muy preparado y todo, pero que también era muy pomposo y que estaba enfocado en lo que se veía más que en fortalecer las estrategias y en fin, ¿no? La impresión pública y la realidad interna. El ejército proyectaba una imagen de grandeza, como habíamos mencionado, ¿no? Sin embargo, muchas de las normas militares eran malas copias del gobierno prusiano.
Y esto estaba enfocado en la apariencia. El control político lo tenía Hans Kuhn. eh, Estaba también involucrado en partidos políticos y de esta forma no solamente era una ideología militar, de estrategia, sino que también estaba influenciado por la política, ¿no? La discriminación y los prejuicios que se observaron en la guerra, como habíamos visto en el apartado de educación y salud, tenían que ver con la discriminación racial, a pesar de que muchos de los indígenas fueron utilizados para hacer carne de cañón muchas veces, ellos estaban esperanzados en recuperar privilegios a la vuelta y sin embargo no los tuvieron. Kuhn consideraba que existía una peligrosidad indígena. La estructura de mando estaba muy fuerte conformada por estas autoridades que estaban influenciadas por la dinámica política y las unidades que trabajaban a su cargo estaban subordinadas a ese papel, ¿no? Sin la posibilidad de fomentar sus propias estrategias, en fin, en el campo de batalla. Como se dice en este apartado, se veía el futuro profesional como una carrera de honor, ignorando todo lo que en realidad iba a pasar, ¿no? Que el peso de la casta, la clase y la religión iba, iba a surtir sus efectos. El centralismo y la fatal crítica, ¿no? Este centralismo que se evidenciaba, que se desplegaba en el gobierno, en el ejercicio militar, era autocrático, ¿no? Y esto silenciaba a los oficiales, lo que conllevaba una subordinación y una limitación de los oficiales, en fin. Bien, aquí habíamos descrito quién es el general Hans Kuhn. Ahí pueden ver su fotito, le añadí. Y el análisis que se hace de la guerra de forma global es que fue una guerra motivada sin un aparente odio, ¿no? Sin tener un aparente peso. El pueblo se pronunciaba y las tropas se movilizaban en el año 1931. Encontraron incluso regiones que todavía no habían sido exploradas, como ser la laguna Chuquisaca, conocida por el Paraguay como Pitiantuta, que fue ocupada por las tropas paraguayas. En mayo de 1932, los bolivianos descubrieron este lugar y el 15 de junio tomaron el control de la misma y del Fortín López. La guerra se inició el 18 de julio de 1932. El presidente Salamanca y el ejército paraguayo se habían apoderado del Fortín Chuquisaca. Salamanca ordenó la ofensiva general y firmó un documento que asumía la responsabilidad de hacer esta acción. Y claro, ahí ya se descartaba cualquier posibilidad de hacer un arreglo pacífico. Ante esta acción, el pueblo estaba exaltado y a favor, con un fervor patriótico tal, que empezaron a haber una reunión, ¿no? Y en esa reunión muchas personas se expresaron a favor de recuperar estos lugares y de la ofensa. Se ordenaron los ataques. Aquí está más o menos cómo estaba nuestro país hasta ese entonces. Se empezaron a organizar las primeras reservas a partir de esta fecha. Las familias despidieron a sus hijos desde el balcón presidencial. Allí destaca un poema de Ana Rosa Tornero que motivaba a los combatientes a iniciar esta cruzada. Los obreros indígenas fueron obligados a formar parte de esto, ¿no? Las reclutaciones tenían un carácter violento. Muchos eran llevados a esos lugares a través de engaños, ¿no? Y, y otra cosa que destaca en esta época de la historia es que toda la población que fue reclutada no estaba preparada para una guerra. Generalmente eran indígenas, personas del campo, etcétera, ¿no? Y,
y fueron sorprendidos además por las condiciones del Chaco, porque el Chaco es un lugar agreste, muy caliente, y la gente que venía la gente que se traía a, a- a afrontar la guerra era gente que estaba acostumbrada a climas fríos. Se formó un comité de desertores a cabeza de Maró. Gracias a este comité de desertores, eh, donde más o menos identificaron 10.000 deserciones militares, fue como fueron apoyando a aquellos que eran engañados y llevados a la fuerza hasta el frente de batalla. En este periodo de tiempo destaca además que al llevarse a los padres, esposos, etcétera, e hijos de estas regiones, se vivenció una mayor explotación a niños, adolescentes y a mujeres que se les obligaba a suplir las labores del esposo y padre ausente. Dentro de esto se observa que los indígenas de las provincias andinas como Andes, Ingavi, Humasuyos, Camacho, presenciaron sublevaciones ante estos abusos que se vivenciaban, ¿no? El caso de Pucarani es otro para destacar, que también los indios se movilizaron y ejecutaron al juez instructor. En el caso de Tiahuanacu, los colonos enfrentaron a los vecinos del pueblo y en esto hubo una represalia por la legión cívica, ¿no? Que eran que era un grupo era un grupo que lograba reprimir estos levantamientos, tildando a los que se sublevaban de comunistas y derrotistas. Los que sobrevivieron al viaje y llegaron a la región del Chaco lo encontraron despoblado, hostil y fue muy difícil habituarse por la falta de agua y las condiciones, aparte de las alimañas y en fin, de todas las especies que habitan en esa región, ¿no? En el caso del trato a las mujeres, el texto señala, ¿no? Y pone que eran peor que enemigos. El trato que se les daba a las mujeres era peor que enemigos. Las mujeres fueron obligadas a prostituirse. En la foto se puede observar un grupo de mujeres indígenas que fueron obligadas a prostituirse. En 1927, otros testimonios revelan que las mujeres que se quedaban eran incluso como de propiedad de algunos comandantes. Las vestían de señoritas y se apropiaban de ellas. Bueno, dentro de las etapas de la guerra tenemos victorias y derrotas. Paraguay, o sea, de forma sincera, ¿no? Paraguay fue quien movilizó a población más rápidamente y de forma más efectiva. Eh, Movilizaron en 36 días 16.000 paraguayos. Hay que tomar en cuenta además que ellos estaban muy cerca de la región que estaban defendiendo, a diferencia de nosotros. Bolivia movilizó entre 1927 al 32 solamente a soldados reservistas. Tardaban 2 semanas en llegar a las ciudades del occidente y al frente de batalla, ¿no? Aparte de que el viaje era sumamente cansador, llegaban en mucho tiempo. Se puede observar también que los soldados fueron víctimas de enfermedades como tuberculosis, disentería, paludismo y estas condiciones, aparte de las condiciones climáticas, hacían que ellos fuesen disminuidos, o sea, no solamente eran disminuidos por la mano de los paraguayos, sino que solamente las condiciones eran tan tortuosas que, que ellos padecían en el proceso. Aparte que si estaban combatiendo, no había quienes lo socorrieran en el campo de batalla, ¿no? Tardaban demasiado. Eso lo veremos con el caso de Boquerón, por ejemplo. Eusebio Ayala, el presidente paraguayo, llegó a la respuesta de la guerra general con Ferris y Estigarribia. ¿Qué? Estigarribia
Estigarribia estaría hasta el final de todas estas. Debería, Oh, vos. apague, Julia, porfa. Micrófono se oye. Colegas, apaguen su micrófono, se está No, escuchando sus no. palabras obscenas que están hablando. Virginia, por favor. El anfitrión debería estar atento a esta situación y eliminarlo. De verdad que es muy molesto escuchar durante toda la exposición, todo el tiempo hablan y hablan. Yo no sé qué es lo que pasa. De verdad me molesta, colega. Ya, bueno, sigamos. Bueno, entonces aquí se ve que el presidente paraguayo puso a un solo militar y ese militar estuvo en toda la guerra, ¿no? Que fue Félix Estigarribia, José Félix Estigarribia. En nuestro caso, el alto mando tuvo bastantes cambios y eso afectó, pues, ¿no? El mando cambiaba, en fin. Ya. En el año 1932, eh, se puede vivir lo que sucedió en Boquerón y todas las víctimas que llegamos a sufrir allá, ¿no? En la ciudad de La Paz, el vibrante sonido de la sirena de la ración rompió el silencio en la noche, anunciando la toma de Boquerón por parte del ejército boliviano. Millares de personas corrieron a informarse, ¿no? de esta toma de Boquerón. Una breve pincelada de la heroica resistencia de Boquerón nos ubica que el 9 de septiembre de 1932, cuando comenzó la ofensiva paraguaya para retornar a este emblemático lugar, la defensa boliviana luchó en condiciones de desigualdad. A la cabeza del general Marzana, 448 hombres con 350 fusiles, 40 ametralladoras y 3 cañones hicieron frente a la ofensiva paraguaya. Sin embargo, el general Estigarribia tenía 9.000 efectivos. Dice que los bolivianos, sin apoyo, sin poder tener este, reservas, en fin, lograron resistir 20 días, ¿no? No se podía socorrer a las tropas bolivianas porque era imposible llegar hasta allá, ¿no? El regimiento de Tomás Manchego llegó hasta Boquerón y los soldados evidenciaron las condiciones en las que se encontraban, ¿no? Todas las necesidades que estaban atravesando. Y cuando el capitán Víctor Ustares llegó con 58 hombres, vio apenas a estas personas agotadas, ¿no? Apenas en resistencia. Ustariz se percató de la necesidad de socorrer inmediatamente y efectivamente a Boquerón y fue en búsqueda de ayuda y en ese intento murió. Ante la imposibilidad de revertir la tragedia, Marzana pidió tregua. Eh, Centenares de buenos y moribundos yacían en el campo. De los 700 hombres que llegaron a constituir el grupo de defensa, sobrevivieron menos de 450. El gobierno paraguayo reconoció este acto heroico de nuestros compatriotas, diciendo que habían peleado con mucho coraje. Y fue así. Por eso existe esa canción que es tan emblemática en nuestra historia y que es parte de cómo se resalta esta tragedia en el libro, que es la canción de Boquerón abandonado, ¿no? No tenían refuerzos y a pesar de eso aguantaron muchísimo. Las noticias llegadas de Chaco daban cuenta de las largas jornadas inquietantes de la espera. Se mantuvo así hasta el día en el que se dio la retoma de Boquerón. Cuando ocurrió esto, cuando retomaron Boquerón, se pidió la renuncia del presidente. De ahí salió un cura hablando de que más bien faltaba fe a la población y que éramos castigados por eso, más o menos así. El Senado aprobó la ley de mejoramiento racial en este periodo de tiempo y el 4 de octubre de 1932 las manifestaciones exigieron la renuncia del presidente y el regreso del general.
Esto es lo irónico de nuestra historia, que después de haberlo sacado, ni un año había pasado de, a ver, un año, ¿no? O un año y algo, de haberlo sacado a Siles y a Kun ¿no? A rajar de nuestro país, y ya estábamos pidiendo al general Kun de vuelta. En el campo de la guerra, los paraguayos retomaron los fortines Corrales, Toledo, Boquerón. La contraofensiva de los bolivianos fue derrotada el 19 y 23 de octubre de 1932. También se observa una batalla en el kilómetro 7, el 28 de noviembre del mismo año. Ya, aquí se da una reorganización a cargo de Bernardino Bilbao Rojas y Germán Jordán. Idearon una nueva estrategia de defensa. Esto consiguió quebrar las líneas paraguayas, que fue otra gran importante batalla que se dio en Villamontes. Bien, esto lo vamos a ver un poquillo acá. No se ve nada, ¿no? Ya, entonces nos vamos acá. ¿No? Aquí está Boquerón, esta está, no se lee nada, yo sé, pero ustedes pueden ver la marquita roja. En esa marquita roja se situaba Boquerón. Ahí se estaba dando la disputa. ¿Sí? El kilómetro, el kilómetro 17, el kilómetro 7, perdón, es esta parte de aquí, donde está la raya. ¿De acuerdo? En ese lugar se estaba enfrentando todo este conflicto que acabo de mencionar. Listen, tu audio está apagado. Ay, no lo puedo creer, mil disculpas, no me he dado cuenta. Ya, más bien alguien sí se dio cuenta. Ya, bueno, hablaba aquí de lo que ocurrió en una de las batallas más importantes donde estábamos teniendo igualdad de condiciones, que fue la de 1933, entre el 4 y 8 de julio, donde se recuperó a cargo del jefe Kun la toma de Nanagua, de Alihuata, Arce, Contra y Campo Jordán, que estos sectores se recuperaron cuando ya Kun volvió al ejército después de que Salamanca lo reincorporó nuevamente. Dice que muchas veces hemos ganado, no solamente hemos perdido, ¿no? Pero siempre se ha considerado que el ejército paraguayo estaba mucho mejor preparado que nosotros. Bien, aquí ya se va marcando el final. Aquí esto fue nefasto para nosotros y fue que terminamos perdiendo lo que habíamos conquistado, que era Nanagua, Alihuata y Campo Vial, que son colindantes a Boquerón, es toda esa línea. Y dentro de esto, la sed fue un elemento crucial. Como dice, acosados por la sed y en medio del caos y el desorden, los comandantes no vislumbraban la forma de romper el asedio y decidieron rendirse. Aquí tenemos una
rendición, 7.500 soldados bolivianos cayeron prisioneros. Y solo se salvó del destacamiento de 3.000 hombres a la fuerza del general Enrique Peñaranda, ¿no? Estos, 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 estos soldados que cayeron prisioneros luego fueron llevados a diferentes partes del Paraguay y fueron utilizados como una especie de esclavos, ¿verdad? Ya. En 1934, Patiño otra vez nos ofrece la ayuda, ¿no? Hay una patética carta de Joaquín Espada pidiendo ayuda, ante lo que Patiño responde: ante todo soy boliviano y es mi deber ayudar a mi país hasta donde me sea posible. Esta parte de la historia ya marca nuestro final y en mayo de 1934 llega la noticia del triunfo de las tropas bolivianas acá en Cañada Strongers. El contingente boliviano siguió las tácticas paraguayas que habían visto para darle frente a la ofensiva paraguaya. Se corría que las ciudades que corrían peligro era la zona de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, y que eran las más petroleras. Y en definitiva, así fue. Esas regiones son petrolíferas y auríferas. En junio de 1934 empezó a haber un rumor de un separatismo cruceño. Ya les había mencionado la anterior clase que tuvimos, que Santa Cruz y Paraguay tienen un antecedente común y en algunas etapas de la historia fueron una sola, ¿no? Ñuflo de Chávez, de hecho, tiene una importante representación para Santa Cruz y Paraguay. Ñuflo de Chávez era un español andaluz que entró por ese sector y fue haciendo su, digamos, colonia en este sector tan despoblado de Sudamérica. Bien, Paraguay entonces había repartido el rumor de que Santa Cruz había sido relegada por Bolivia y gracias a esto Santa Cruz estaba pensando de que eran una raza diferente a los bolivianos y que por esto tenían que separarse, ¿no? Esta intriga se comprobó que era falsa, no solo por los dirigentes cívicos, sino porque también se afirmó por parte de un boliviano infiltrado en Asunción. El 6 de agosto de 1934, el presidente de Bolivia realizó un informe anual donde se destacaba que los paraguayos estaban intentando dividir y hacer separatismo en Bolivia a través del departamento de Santa Cruz. En diciembre de 1934 se libraron batallas continuas encarnizadas que fueron ganadas por los gobiernos bolivianos. Bien, el retorno de la esperanza tiene en cierto punto que ver con el capitán Germán Busch. Pues en este periodo de nuestra historia, Estigarribia, forzó sus tropas al mando de 18.000 hombres, ¿no? Derrotó a los bolivianos en Cañada Tarija. El objetivo era tomar Valleveán, pero no pudo conseguirlo y en este caso los paraguayos tomaron otros sectores como Picuiba y Carandataití, utilizando nuevas tácticas de guerra. Pero aquí Bolivia hizo un gran frente, ¿no? Logró frenar estos ataques y el ejército boliviano estaba comandado por un capitán. Este capitán era Germán Busch, que fue un líder que ayudó mucho en este periodo de la historia y ante estos ataques. Ay. Ya. Otra cosa muy importante para el logro de estos triunfos que se vislumbran en este retorno de la esperanza es el servicio secreto de Bolivia, ¿sí? El servicio secreto es la conformación de un grupo de personalidades que llegaron a ser espías y lograron traer información por el lado paraguayo, previniendo la muerte de muchos bolivianos. Entre todo esto podemos destacar
la participación de Fernando Garrón, Víctor Costa, Max España y Julio Loaiza. También estaba conformado por otros extranjeros de distintas nacionalidades. La figura que vemos aquí es de Rosita Ponte. Ahorita vamos a hablar del papel de Rosita Ponte en la historia de Bolivia. Bien, aquí está esta información sistematizada por personajes del servicio secreto. Tenemos el papel de Walter Maass, Otto Berg, Gastón Velasco. Walter Maass era un agente extranjero alemán. Él realizó espionaje durante la guerra y fue capturado y fusilado en Paraguay, lamentablemente. El caso de Otto Berg era también alemán. Realizó el espionaje y su impacto está relacionado a ser prisionero en el Paraguay, pero que también logró fugarse de forma espectacular. ¿No? En el gobierno de Bush fue nombrado jefe de la policía. El caso de Gastón Velasco era uno de los más destacados integrantes, ¿no? Descubrió la red de espías que trabajaba a favor de Paraguay en Asunción y reorganizó y replantó el trabajo del organismo secreto como el Agente 013. No se olviden de eso. Él fue el llamado Agente 013. El impacto que tomó, pues fue que lideró la Operación Rosita en 1934 y esta ha sido una de las más emblemáticas dentro de estrategias bolivianas del servicio secreto. Vamos a ver el caso de Rosita. Otros dentro de esta sistematización son Jorge Sáenz Cordón, Carlos Ackerman y Adela Bello. El empresario boliviano Sáenz tenía la función de realizar la organización del espionaje a través del Centro de Propaganda de Defensa Nacional. Su organización estaba infiltrada y descubierta por Gastón Velasco. Carlos Ackerman, por su parte, también fue agente de servicio secreto y su función era abrir cajas de seguridad. También fue parte de la Operación Rosita y eso es algo que él destaca, ¿no? En el caso de Adela Bello, también fue agente de servicio secreto, se hacía pasar por comerciante arequipeña y también formó parte de la Operación Rosita. Otro emblema sería Rosita Ponte, por lo que se denominó la Operación Rosita como Rosita. Su función fue hacerse pasar de arequipeña, igual que su otra colega, y de esta manera pudo obtener documentos vitales para Bolivia. Esta operación Rosita, que se realizó en 1934, tenía el objetivo de recuperar los documentos para sobreponerse o anticiparse a los ataques paraguayos. Obtuvo los documentos, los nombres de agentes paraguayos encubiertos en Bolivia, las estrategias que se estaban organizando para la toma de fortines, etcétera, ¿no? en el lado boliviano. En esto, como habíamos mencionado, participa Gastón Velasco, Gastón Ackerman y Adela Bello, aparte de Rosita Ponte, ¿no? Se entrenó a un grupo de hombres y mujeres que juraban lealtad sobre la Biblia para poder conformar estos ataques encubiertos, ¿no? El liderazgo era el agente 13, que era Gastón Velasco. Bien, ahora sí vamos a hablar del final de la guerra. Ya estamos llegando al final. Existía una tensión en la cúpula militar del presidente Salamanca. Las relaciones entre la cúpula militar y el presidente Salamanca se deterioraron significativamente en 1934. A pesar de que la guerra en curso se convocaban elecciones el 11 de noviembre de ese año, donde ganó Franz Tamayo, pero la situación era caótica y no pudieron asumir el bando, ¿no?
Como vemos hasta esta parte de nuestra historia, hubieron elecciones y varias de ellas fueron ignoradas, ¿no? No sabía que ¿Qué decía pasó? dentista, ya te vas a hacer poner frenillos. ¿Ya? Sí, Con tu porfa, madre no vas fíjense a sus audios. ahí se va a pedir el número. Ah, con Por tu madre no favor, bañar ver. Ah, Audio, por favor, apaguen. esta madrina, ya. por favor. Sí. Bien. O sea, en plena tensión política se había convocado las elecciones del 11 de noviembre, ¿no? Y como habíamos dicho, Franz Tamayo fue el que ganó, pero luego de eso se dio el golpe militar. El golpe militar fue conocido como Corralito de Villamontes. En esto participaron los generales Enrique Peñaranda, David Toro y Germán Bush, ¿no? Estos militares sacaron a Salamanca. Bueno, en realidad lo obligaron a dimitir. Eh, y en esto sucedió un estado de sitio. Nuevamente teníamos el problema de que estaba bajando el estaño y eso empobrecía a nuestra población, no solo porque éramos un grupo un país minero, digamos, ¿no? Situados, enfocados en la producción minera, sino que además recibíamos recursos por parte de Patiño. Hemos recibido en 2 ocasiones importantes recursos. La defensa que se hizo, la defensa de Villamontes de 16 de febrero de 1935, muestra cómo el avance paraguayo continuaba, ¿no? Con el objetivo de llegar hasta los campos de petróleo en el norte de nuestra región, en Santa Cruz, ¿no? En Chuquisaca, en toda esta parte. La defensa de estos campos fue crucial para los bolivianos. Organizaron el ejército con 30.000 hombres que enfrentaron a los paraguayos. La batalla resultó en innumerables bajas para el Paraguay, que finalmente se retiró de este sector. Y gracias a eso recuperamos Villamontes, ya marcando el final en 1935. La situación de nuestros prisioneros de guerra en La Paz, se organizó una oficina para registrar a las personas cautivas, que se estimaban que eran 25.000. Si bien los prisioneros bolivianos sufrían abusos y maltratos siendo utilizados como mano de obra, muchos prisioneros intentaron escapar y cerca de 2.000 lograron regresar a Bolivia. Y estos fueron reconocidos como héroes. Dentro de todas estas idas y venidas de bolivianos y paraguayos a los países contrarios, se dieron situaciones amorosas, ¿no? Que son interesantes de comentar. En realidad, no había una afrenta de ese tipo, sino reinaban otro tipo de intereses. Uno de los destacados sucesos en este proceso fue el enamoramiento de la joven Lidia Gueire, que luego fue nuestra presidenta, con el prisionero paraguayo, el capitán Martínez Pérez. Esto es algo que destaca en nuestra historia. En el gobierno que ocurrió en 1935, ya existía una profunda crisis política, económica, y todavía se encontraba en guerra, ¿no? Ni bien se asumió el mando por parte de Tejada Sorzano, el nuevo presidente emprendió la conformación de un gabinete. El reto del presidente era concertar la paz, que fuera honorable y justa, y esto estaba apoyado por un grupo de países mediadores como Chile, Perú y Argentina. Pero en realidad, más que al trabajo de los mediadores, la paz se debió al desgaste. O sea, ya estábamos demasiado desgastados y eso fue lo que fue situando el final de nuestro conflicto. Ya el golpe de Estado y el cambio de poder que se dio en 1934 por Tejada Sorzano marcó el final del periodo de los gobiernos civiles y los sistemas tradicionales de partidos de Bolivia. Finalmente se da el armisticio y acuerdos de paz que se dieron el 13 de junio de 1935
dado en Buenos Aires. El 14 de julio de 1935, o sea, un día después, cesaron los disparos. La diplomacia boliviana estaba encabezada por Alberto Ostia, Enrique Pinot, Daniel Albestegui y Castro Rojas. Por tomo ven ese libro, pues ver, tomo Profesora Marta, por favor. Sí, ya me estoy bañando. Claro que te va a estar Profesora Juana Ibas, apague su micrófono, por Por favor. favor, esta colega que apague su micrófono. Ni siquiera atenta a la clase está esa profesora. ¿Por qué no la eliminan? A ver. Omar también tiene el micrófono, porfa. Cuidado. Ya, los factores que debilitaron a Bolivia, como hemos mencionado, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita, es la incoherencia del gobierno, la dicotomía del alto mando militar, estas contradicciones que hemos visto, las rivalidades que había entre jefes militares, como habíamos dicho, estaban las autoridades que tenían el control absoluto de la violencia y ellos no permitían otro tipo de liderazgos, ¿no? Otras cosas importantes eran las limitaciones que existieron en conocimiento, adaptación y al medio, ¿no? La mayoría de nuestros combatientes eran del lado andino y no estaban acondicionados a las situaciones climáticas de en ese momento. Además de eso, tampoco estaban preparados para la guerra, no sabían, no habían sido preparados para la guerra, teníamos a agricultores, etcétera, en el campo de batalla. Aparte de eso, teníamos muchos problemas de integración, por lo tanto nuestros ataques eran muy lentos, no teníamos una buena conformación de apoyo internacional por parte de otros países, como fue el caso de Paraguay, que sí estaba bien apoyado. Aparte de que no teníamos recursos económicos, no estábamos preparados en integración, las políticas que se implementaron eran erróneas. Aparte de eso, estábamos más preocupados por el movimiento político que por el no perder el Chaco, ¿no? O sea, eh, eso también nos menguó. Otra cosa que fue son las inclemencias del tiempo, ¿no? Lo difícil que era existir en esos sectores por la carente agua, por las enfermedades que ocurrieron y la imposibilidad de poder socorrer a esto, ¿no? El impacto que tuvo, pues, es la conclusión de 50.000 vidas perdidas. Imagínense ustedes, 50.000. Cerca de 21.000 prisioneros, miles de desertores y gente que quedó en minusvalía por todo lo que había acontecido, ¿no? Como habíamos visto en el área de salud, se tenían que tomar decisiones radicales, muchos de ellos fueron mutilados, muchos de ellos también quedaron en minusvalía de forma mental, ¿no? Por el impacto de la guerra. Entonces, este drama que expresa la guerra estaba gestionado por una élite privilegiada que no contemplaba todas las bajas y todos los problemas que estábamos sufriendo, ¿no? O sea, como en realidad las personas que sufrían todos estos estragos no eran contempladas y acogidas por el país, tampoco se contemplaba ¿qué se llama? Su pérdida, ¿no? No se la sentía de la misma manera, lamentablemente, ¿no? Lo que sí es que los soldados compartieron experiencia en conjunto y en esto de la guerra no había una diferencia de clases, llegó a ese punto que gente de clase estaba con gente que no y hubo una cierta unión, eso es lo que se puede destacar también. Los factores que debilitaron a Bolivia, ya, ahí sigo en la misma diapositiva. Bueno, las consecuencias y desafíos para esta posguerra son las grandes secuelas humanas que nos produjeron, ¿no? Los huérfanos, las viudas que quedaron. Dentro del texto tenemos relatos de que empezaron a haber orfanatos para los hijos de los que habían perdido la vida en la guerra. Muchas familias sufrieron problemas económicos a causa de que el principal motor ya estaba ausente. Muchos sectores que eran menospreciados
en diferentes partes de Bolivia, fueron aún más empobrecidos y más explotados, como fue el caso de los campos, en fin. No existían instrumentos para superar la crisis, existía la humillación y la frustración por el retorno de los guerreros que habían perdido la confianza en sus fuerzas y en la sociedad, en el gobierno y en la sociedad. Recordemos que hasta aquí ya habíamos tenido todas las pérdidas de todos los lados limítrofes que tenemos, ¿no? Esta era nuestra última pérdida, eso marcó algo muy importante en nuestro país. Dentro de las reacciones y revelaciones tenemos las acusaciones y contraacusaciones sobre los culpables de este desastre bélico. Realizamos descubrimientos de malas condiciones para quechuas, aymaras, envados a la guerra, corrupción e ineptitud de muchos mandos. La clase gobernante fue criticada por su inadecuado manejo político, ¿no? Y aquí tenemos el mapa de todo lo que nos remarca el libro a recordar, el territorio que reclamábamos, el territorio que hemos perdido, en fin. Esta parte de nuestra historia es una de las más emblemáticas, hasta esta parte del libro, ¿no? De aquí en adelante nos queda muy poco en realidad, porque el análisis de estos aspectos va a girar en torno a lo que se recuperó en esta primera parte. Los análisis de la guerra y todo lo que ha llevado hasta la guerra y lo que la guerra destapó, ¿no? Va a ser la consecuencia de lo siguiente. Es hasta aquí que vamos a quedar. El siguiente acápite va a ser el desarrollo sociopolítico y la dinámica sociopolítica que se va a vivenciar entre los años de 1935 hasta el 52. No se preocupen por la cuestión de tiempo, lo podemos reponer en el periodo de la tarde, extendiendo una media hora más. Ahora, lamentablemente, tengo que ir a hacer mis ocupaciones y voy a tener que terminar aquí la reunión, pero no se preocupen, voy a reponerlo en el horario de la tarde. ¿De acuerdo? Está bien, dicen, gracias. Trato de Puede el caballero. simulacro. No se olvida. Ahorita envío el simulacro. Gracias, Lisa. Listo. Muchas gracias, Una Licen. buena mañana. Gracias, Hasta luego. licenciada. Hasta la tarde. Gracias, que le vaya bien. Chau, chau. Gracias. Gracias, Licen. Hasta luego.